Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Bonanilla. Espero que todos estén muy bien, con muchas ganas de aprender nuevos temas el día de hoy. Chicos, recuerden que nos encontramos ya en el cuarto bimestre. Qué rápido pasa el tiempo. Hoy chicos les he traído un tema muy interesante que nos va a permitir conocer muy bien a muchas personas. Observa lo siguiente. Lee la siguiente entrevista. El título se llama El Canillita. Nos encontramos en Plaza de Armas de la ciudad de Trujillo con el niño Juanito, uno de los tantos canillitas de esta zona, quien nos ha concedido una entrevista. Hola Juanito, ¿desde cuándo te dedicas a la venta de periódicos? Desde la edad de 6 años. O sea, hace 4 años. ¿Por qué vendes periódicos? Bueno, porque al quedar huérfano me fui a vivir con mis tíos. Ellos también venden periódicos y tengo que ayudarlos para poder comer y estudiar. Ah, estudias. ¿En dónde y en qué grado estás? En una escuelita de Florencia de Mora. Estoy en 3er grado. ¡Qué bien! ¿Te gustaría poder llegar a estudiar en la universidad? Claro que sí. Seguiré vendiendo periódicos y podré seguir estudiando hasta llegar a ser doctor y poder ayudar a los pobres. Estas fueron las palabras de Juanito, niño dedicado a la venta de periódicos, al cual debemos imitar en cuanto a sus ganas y fuerzas para seguir estudiando sin importar el trabajo que realice. Esperamos visitarte en otra oportunidad, Juanito. Nos despedimos. ¿Te has dado cuenta qué es esto? Es una conversación entre Juanito y el reportero. ¿Cómo se llama este tipo de conversación? Se le conoce como la entrevista. Hoy vamos a hacer la entrevista. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es un diálogo entablado entre 2 o más personas. El entrevistador formula una pregunta y el entrevistado la responde. Se trata de una técnica empleada por diversos motivos: investigaciones, medicina y selecciones de personal. Recuerda siempre, toda entrevista debe ser planificada. Es un conjunto de preguntas preparadas que hacemos a una persona para obtener información. Si seguimos bien los pasos, vamos a poder realizar una entrevista muy buena. Tenemos ahora los roles de la entrevista. Dentro de una entrevista se pueden diferenciar 2 roles. El primero es el entrevistador. ¿Qué hace? Cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez da inicio y cierre a la entrevista. Muy bien, el entrevistador es aquel que ya sabe qué va a preguntar y también es el que inicia y termina la entrevista. Segundo, entrevistado. Es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Existen entrevistas laborales, periódicas o clínicas. Todas son recíprocas, es decir, en ella el entrevistador plantea un interrogatorio estructurado o una conversación totalmente libre con el entrevistado. El entrevistado es la persona a quien yo voy a preguntar, voy a interrogar. Ahora, ¿qué más debemos conocer acerca de la entrevista? Los tipos de entrevista. Tenemos las entrevistas abiertas. Las preguntas pueden ser respondidas de manera amplia. Son ideales para conocer a profundidad al entrevistado o sus opiniones con respecto al tema a tratar. Cuando en una entrevista laboral se le pide a un candidato que hable sobre su experiencia en el empleo anterior, y cuando a un especialista se le pide su opinión con respecto al tema, en estas estás haciendo preguntas abiertas. Las preguntas abiertas hacen que el entrevistador pueda exponerse, puedan hablar, puede decir muchas respuestas. Ahora, tenemos preguntas cerradas. Solo admite respuestas concretas, generalmente sí o no. Se utiliza comúnmente en las entrevistas de medición. Por ejemplo, aquí, las entrevistas cerradas son aquellas que solamente tienen 2 opciones, o es sí o es no. No hay un tal vez. Entrevistas semiabiertas o mixtas. El cuestionario está compuesto por preguntas que permiten respuestas abiertas y cerradas.
En una entrevista local, en una entrevista laboral, se puede comenzar con preguntas abiertas para que el candidato tenga la oportunidad de hablar de manera distendida. Muy bien. Así son las entrevistas semiabiertas o mixtas. Ahora vamos a pasar a reconocer las partes de la entrevista. Primero, la presentación suele ser breve, pero no suficientemente informada. En ella no se habla del entrevistado, sino del tema principal de la entrevista. Ya es la primera parte que tiene la entrevista, la preparación o presentación. Sigamos. Segundo, se llama el cuerpo. Cuerpo de la entrevista está formado por preguntas y respuestas. Es importante elegir bien las preguntas para que la entrevista sea buena. Las preguntas deben ser interesantes para el público y además para el entrevistado. Transmite sus experiencias. También deben ser breves, claras y respetuosas. Entonces, el cuerpo es el contenido, o sea, las preguntas que se van a realizar a la persona entrevistada. Seguimos. Cierre. El cierre de la entrevista debe ser corto y claro. El entrevistador puede presentar un resumen de lo hablado o hacer un breve comentario personal. Muy bien, ese es el cierre para concluir la entrevista que se nos ha citado. Muy bien. Partes de la entrevista. Aquí tengo un texto de un periódico y la cual vamos a reconocer las partes de la entrevista porque acá vemos un diálogo. Recuerda que la entrevista se le considera también como diálogo. Es un diálogo entre personas, entre dos o más personas. Primero vamos a reconocer que esta parte es el título. Después tenemos esta parte que es el inicio de la entrevista. Después seguirá el cuerpo, que es la parte en la que se hacen las preguntas directas. Y por último, el cierre. Muy bien. Está muy fácil la clase de hoy, ¿sí? Solamente me queda decirles muchas gracias por haberme escuchado. Cuídense muchísimo. Recuerden que tenemos tarea en el cuaderno. ¿Cuál es? Realiza una entrevista de 5 preguntas a un familiar. Asimismo, realiza tu esquema o resumen del tema de hoy. ¿Cuál fue la entrevista? Muy bien, chicos, solamente me queda despedirme. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao.